el Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Vaya abriendo su Biblia en Apocalipsis capítulo 12, verso 10. Apocalipsis capítulo 12, verso 10. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora. ¿Cuándo? Ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador. Estamos en la tercera enseñanza acerca de la corte celestial, y la revelación sobre la corte despertó a todos los que estaban atentos. Y en el área de la liberación, en el área de la oración, comenzó a suceder algo en la atmósfera espiritual. Y es bueno tener la información, pero es mejor tener la impartición para comenzar a ver cómo las cosas van cambiando en la atmósfera espiritual. En el primer tema establecimos de que todos tenemos un libro en el cielo, que ese libro contiene nuestro destino, y ese libro es el propósito de Dios para el cual fuimos creados. Pero también establecimos que el diablo tiene un juicio, tiene un caso, tiene un argumento en nuestra contra para detener lo que ha sido escrito de nosotros en el libro acerca de nuestro propósito. Cada uno tiene un propósito, cada uno tiene un destino profético. Lo entiendas o no lo entiendas, lo sepas o no lo sepas, eso no cambia lo que Dios ha establecido en su palabra. Por eso en muchas ocasiones nos sentimos frustrados, fracasados, inútiles y con una sensación permanente de que hemos sido creados para algo más, pero no vemos que se vuelva una realidad. ¿Cuántos se sienten así? No se olvide que el Evangelio es para el que piensa. El que no piensa está listo. No piensa en su futuro, no piensa en la vida, piensa como cualquier animal, podemos decir. Reproducirse y morir, cualquier animal hace eso. Pero el ser humano es un ser pensante, porque Dios lo hizo semejante a Él para que tenga el poder con la boca de crear inclusive. Entonces el ser humano tiene que pensar. Mire que hay muchos que se sienten así, pero no hacen nada tampoco para avanzar. Todos estamos obligados, todos tenemos que aprender a caminar en la verdad, porque es lo único que nos va a hacer libres, deshaciendo cualquier caso que el enemigo tenga en nuestra contra. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado, ¿quién? El acusador. Habla del acusador, habla del fiscal, habla del querellante, habla del calumniador, habla del detractor de los hermanos que hace un trabajo continuo
de acusación delante de Dios día y noche. Todos tenemos problemas, es verdad. Y todos pecamos también. Pero la diferencia, lo que marca la diferencia entre uno y otro es el arrepentimiento. Pero un arrepentimiento que no es mecánico, sino quitando algo que nos incomoda para una relación de amistad con el Señor, para que el enemigo no tome ventaja. Entonces, ¿de dónde es que el diablo tiene esa información para traer acusación en tu contra? Incesantemente. ¿De dónde? De nuestra línea sanguínea. Se heredan los rasgos físicos, ya les he dicho, pero se heredan también, lo espiritual también se hereda. Por eso es que tienen que prestar atención, porque esto necesita una explicación. Hay 3 cosas básicas que el diablo está usando para levantar acusación en nuestra contra. Cuando llegue a su casa, lea el Salmo 51, anóteselo, lea el Salmo 52 y ahí va a encontrarse con 3 palabras claves. 1, pecado. 2, transgresiones. Y 3, la iniquidad. Vamos al Salmo 51, vamos a leer una porción del verso 1 al verso 6. Salmo 51, del verso 1 al verso 6, dice así: ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra ¿qué? Mis rebeliones. 2, lávame más y más de mi maldad. Límpiame ¿de qué? De mi pecado. Porque yo reconozco, decía David, mis rebeliones. Yo reconozco mi pecado porque está siempre delante de mí. Yo reconozco también que contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Qué es pecado? El pecado es errar en el blanco. Pecado es quedarnos cortos para hacer lo bueno. Pero también tiene que ver con la motivación de nuestro corazón. Jesús, enseñándole a las multitudes, les dijo: si deseas con lujuria a una mujer en tu corazón, ya cometiste adulterio. Aunque no lo hayas hecho físicamente, es porque la motivación y la intención del corazón está manifestada en el reino espiritual. Dicho de otro modo, en el reino espiritual, la intención ya es pecado porque trajo la motivación. Hebreos capítulo 4, verso 13. Mire lo que dice: y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ahora, aquí está claro. Todo está descubierto delante de Él. Esto quiere decir que en el mundo espiritual no hay secretos. Así que el enemigo puede tomar la motivación que hay en nuestro corazón y levantar un caso legal en contra nuestra
porque Él puede traerlo y manifestarlo en el reino espiritual. ¿Cuántos han leído el libro de Job? Todo mundo cuando tiene problemas se cree Job. Pero aquí en el libro de Job había una acusación contra Job. Y era que simplemente servía a Dios porque Dios había puesto un cerco, una protección alrededor de él. Vamos al libro de Job, capítulo 1, versos 9 y 10. Esta era la acusación. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has rodeado de tu protección a él y a su casa y a todo lo que tiene? ¿Al trabajo de sus manos no has bendecido? Por eso sus bienes han aumentado sobre la tierra. Estaba diciendo, quítale la protección que has puesto alrededor de él y verás cómo te maldice en tu cara. Déjame tocarlo, le decía el diablo, y él ya no te servirá. ¿Cuál era la acusación contra Dios o contra Job? Que Job servía a Dios no con un corazón verdadero, sino que lo servía por interés. Debemos orar y decirle a Dios, ayúdame a servirte con un corazón verdadero. Enséñame a hacer las cosas correctas, por la razón correcta, para que te pueda servir sin interés, porque el diablo va a tomar un corazón que es falso y va a construir un caso legal en nuestra contra. Así que siempre debemos vivir para el Señor de forma honesta. La segunda palabra que habla es transgresión. Salmo 51:1. El salmista David escribió el Salmo 51:1. Ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis transgresiones, rebeliones, que es lo mismo. Porque la transgresión significa rebelión y eso hace que nosotros crucemos una frontera. En otras palabras, la rebelión que hay en el corazón te hace hacer algo contrario a lo que Dios te está diciendo, no lo hagas, pero de todas formas la haces. Es como decirle al Señor, Señor, yo sé que estoy haciendo mal, pero también sé que igual me vas a perdonar. Eso es rebelión. Así que no solamente tenemos que arrepentirnos de lo que hemos hecho, sino también tenemos que arrepentirnos de la rebelión que nos lleva a hacer eso. Porque hay una parte en nosotros que quiere hacer las cosas a su manera. ¿Por qué es tan famosa esa canción? A mi manera. Porque hace lo que en realidad le da la gana hacer. Entonces, todos sabemos cuando hacemos mal las cosas y no es difícil descubrirlo. No es difícil descubrir nuestro pecado, nuestra transgresión. Porque también conocemos nuestras debilidades. Somos capaces de descubrir nuestras debilidades. Pero hay un motivo por el cual debemos cuidarnos. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. Debemos extremar el cuidado. Primera de Pedro 5, 8 dice, sed sobrios y velad,
porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sean sobrios y vigilantes, estén en guardia, porque su adversario, antidicos en griego, que significa adversario, es el que trae la demanda legal, pero comienza a darnos vueltas y vueltas y vueltas hasta atraparnos. Entonces lo que dice en otras palabras es: mantenete en guardia, porque el antidicos está velando alrededor de tu vida para levantarte un caso legal en tu contra. O sea que el diablo sabe que solo te puede devorar, tragar, morder, masticarte cuando encuentra el derecho legal para poder hacerlo. O sea que si tienes pecados, si tienes transgresiones en tu vida, tenés que arrepentirte rápido. Porque mientras más lo dejes el pecado y más dejes la transgresión, hay más pruebas que el mismo adversario antidico usará en tu contra en un caso legal. Mejor es confesar rápidamente. ¿Confesar qué? El pecado. Porque la confesión anula la sentencia. Porque eso es lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, verso 1. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1, dice: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si alguno ha pecado, si alguno ya metió la pata, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Dónde? En la corte celestial. Jesús es nuestro abogado y está parado en un lugar legal, dándole a su Padre, que es el juez justo, el derecho legal de perdonarnos por los méritos de Cristo. Nosotros tenemos que lidiar con nuestros pecados, con nuestras transgresiones, que son rebeliones. Y cuando comenzamos a comprender las cortes del cielo, eso va a hacer que nos arrepintamos más rápido. Eso va a hacer que tengamos cuentas cortas con Dios, no por miedo al castigo, sino por lo que el diablo tiene derecho a acusarte, levantarse en tu contra, ganarte el caso o el pleito si no lo entiendes. Recuerden a Pedro, cuando Jesús dijo que uno de ellos lo iba a traicionar, él dijo: no, yo no, jamás yo no, ese no soy yo. Jesús le dijo: antes de que el gallo cante 2 veces me habrás negado 3. No, jamás. Y sucedió así, sucedió. Pero ya Jesús le había dicho: el diablo te ha pedido para zarandearte como a trigo. Pero yo, le dijo Jesús, he orado por vos, para que cuando seas zarandeado, tu fe no te falte. Si le permites al diablo tener un derecho legal de levantar un caso, le estás dando pruebas en tu contra. Y la tercera palabra, ¿cuál es? Iniquidades. Porque la mayoría conoce sus pecados, conoce sus rebeliones, conoce sus transgresiones, pero es la iniquidad del verdadero problema. Y ese es el pecado que está en la línea de sangre. Es lo que nuestros antepasados hicieron. Es lo que nuestros ancestros hicieron. Y eso se convierte en nuestra iniquidad.
Cuando Nehemías y Daniel y todos ellos estaban tratando de sacar a Israel de la cautividad en Babilonia, cuando ellos regresaron a la tierra, ellos hicieron dos cosas. Primero, se arrepintieron de sus propios pecados. Y segundo, se arrepintieron de los pecados de sus padres. Y se arrepintieron no solo del pecado, sino también de la iniquidad de sus padres. Porque ellos comprendieron que el diablo estaba usando la iniquidad de sus padres como un derecho legal para tenerlos en cautiverio y mantenerlos ahí en esclavitud. Y si ellos iban a salir de esa cautividad, ellos tenían que reconocer de dónde había venido el derecho legal para que ellos sean prisioneros. Entonces, porque el diablo estaba usando esa iniquidad para mantenerlos en ese lugar, y eso es lo mismo que nos pasa a cada uno de nosotros. Estamos tratando de entrar a lo que Dios tiene para nosotros. Estamos tratando de movernos y Él nos jala la soga de iniquidad. Y cada vez que vamos a romper con lo que nos atrasa y tratamos de avanzar, sentimos el jalón de la soga. Y así nos retrasamos y no podemos llegar a nuestro destino profético, que es el propósito de Dios puesto en cada vida. ¿Por qué no podemos llegar? Por la iniquidad. Porque el enemigo tiene derecho legal. A la corte celestial no se entra livianamente. Ahí voy a estar en la corte, voy a hacer esto y esto. No. Se debe revisar los vestidos espirituales. Se debe revisar la justicia de Cristo, que son vestidos de lino, dice, que son las acciones justas de los santos. Porque el enemigo tiene buen olfato. ¿Huele a santidad o huele a pecado? Porque ya vimos en Primera de Pedro que él está dando vueltas atrás de uno, buscando cómo devorarnos. Y los que no entienden estas cosas son blanco fácil para él. Eclesiastés, capítulo 9. Eclesiastés, capítulo 9, verso 8. Dice que en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte perfume sobre tu cabeza. Sean blancos tus vestidos. Para que estén blancos hay que tener cuentas cortas con el Señor. Que el ungüento, el buen olor no te falte. No le des lugar al enemigo en tus pensamientos. Para venir a la corte tienes que ser humilde, porque vas a presentar tu caso con humildad. Ser humilde como aquella mujer que tenía a su hija endemoniada y le decía: Señor, mi hija tiene un demonio. Y el Señor le decía que la liberación era el pan de los hijos. Y como ellos a los gentiles les decían perrillos, entonces como que los perrillos no tenían derecho a la liberación. Y la mujer le dijo: sí, Señor, pero aún los perros comen las migajas de las mesas de sus amos. Y entonces el Señor le dijo: anda, tu hija ha sido libre. Los sacrificios de adoración sincera es misericordia sincera también. Y debe haber dolor de corazón en el arrepentimiento, debe haber humillación, debe haber determinación, debe haber quebranto, y entonces nosotros podemos disfrutar de la presencia de Dios.
Dios necesita que nuestros corazones ardan, humillados, arrepentidos, porque Él sabe que eso es lo único que va a hacer efecto ahora que nuestra nación está en crisis y las naciones están rumbo al fracaso. Tenemos que entrar a ver al rey como la reina Esther, porque la iglesia es comparada a la reina Esther. Tenemos que entrar con vestidos de reinas y de reyes, lavados pulcramente con la sangre, para que Él nos pueda extender su cetro de justicia, porque Él es Rey de justicia y es un rey enamorado de su novia, pero de una novia que es humillada y limpiada y bañada con la sangre del Cordero. No entren a la corte como los chanchos despreciando las perlas, porque van a ser condenados y les va a ir peor. Mayor va a ser la humillación, porque en la corte no se tolera ningún tipo de orgullo. A veces algunos de nuestros ancestros pueden ser padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Algunos de ellos han sido negligentes y han herido a alguien o han robado o han asesinado o han estafado o cualquier otra cosa. Y por esa causa hay un juicio en la corte en contra nuestra por la línea de la sangre y es por eso que no podemos avanzar. Si un ancestro de cualquiera de nosotros robó los sueños de alguien por fornicación, por sexo ilícito y anormal, por quitarle la virginidad engañando a una virgen, a una joven, o violando a un niño, a una niña, o provocando abortos, o asesinato, o idolatría, o brujería, o pacto satánico, abuso, etcétera, etcétera, el enemigo tiene derecho legal de romper tus sueños. En esto también tenemos, o de esto también tenemos que arrepentirnos. Pero es un nivel profundo de arrepentimiento para que se cierre el caso legal y decirle al Señor, perdona, nosotros perdonamos los pecados de ellos. Perdona tú nuestros pecados. Me arrepiento por lo que hizo mi padre, por lo que hizo mi abuelo, por lo que hizo mi bisabuelo. Me arrepiento, me da vergüenza. Cualquier cosa que hubiera hecho mi familia, me arrepiento. Y vas a sentir dolor. Vas a sentir cuando te arrepientas de verdad el dolor que sintieron esas personas. Y si nosotros supiéramos, quizás buscáramos a las personas para restaurar el daño. Pero muchas veces las personas ya no existen, pero las consecuencias permanecen. Tanta jovencita que perdió la virginidad por un mentiroso que le dijo que se iba a casar con ella. Tantos niños que por 5 o 10 bolivianos fue violado por nada más porque se quedó el pelado o la pelada a vender sus manices y lo que consiguió fue una violación. Tanto adulterio, tanto sexo ilícito, tanto sexo anormal, tanto aborto. Porque la mamá y la hija van juntas a matar al nieto y al hijo de la hija para que no digan, cuando en realidad todo el mundo sabe ya que está embarazada.
los pactos satánicos, entregando a sus hijos por dinero, la brujería, la hechicería. De estas cosas también tenemos que arrepentirnos, pero en un nivel más profundo, para que se pueda cerrar el caso legal. Y después del perdón, el caso va a ser removido. Y cuando hagas esto con entendimiento, sabrás que algo cambió dentro de vos. Te invitamos a nuestras reuniones los días viernes y sábado a las 6 de la tarde. Los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.